Esta microlección está dirigida a todos los cibernautas que buscan información a la red de Internet para tener un poco de claridad sobre qué significan los DRM y las implicaciones que tienen frente a las restricciones. En esta microlección vamos a hablar sobre la gestión de la información digital, un requisito exigido por la Universidad Abierta y a Distancia, y por lo tanto, de tantos temas interesantes que tiene este curso, decidimos abordar los DRM. Los DRM fueron creados con la intención de la circulación de la información y que las creaciones individuales y colectivas fueran protegidas en su autoría intelectual. Buscaba que se accediera a la información y que apareciera en la red como parte de las comunidades y que se pudieran hacer registros, pero que se tuviera una contraseña de acceso. Con el paso del tiempo, este mecanismo de transmisión de datos y de información se volvió complejo debido a las restricciones y al aceleramiento del enriquecimiento de la industria informática. Por tanto, encontramos restricciones que no son tan benéficas para la sociedad y para los usuarios interesados en la investigación y en la transmisión de datos. Como ya hablamos en un principio, se buscaba el beneficio frente a los derechos de autor, o sea, a las personas que producen estos archivos intelectuales o estas obras digitales. Pero con el paso del tiempo creció el consumo de manera gigantesca y esto reflejó desorientación porque la cantidad de información no estaba clasificada, porque se desconocían los procedimientos, porque las empresas no vislumbraron todo el escenario que finalmente se transformó en el tiempo y porque las fuentes de consumo crecieron, que se volvieron desbordantes frente a las ganancias y despertó la codicia y por supuesto el deseo de restringir si no se paga por ello. Los DRM son mecanismos técnicos de restricción al acceso y copia de obras publicadas en formas digitales. Sus impulsores lo denominaron gestión digital de derechos. Los argumentos para esta creación es que son necesarios para que los autores puedan controlar el respeto a sus derechos en el mundo digital. Al crecer el consumo y para enfrentar la piratería digital en Estados Unidos, la Ley de Derechos de Autor para el Milenio Digital apareció y declaró ilegal cualquier manera de eludir los dispositivos de control de DRM, fijando penalidades a quien viole esas restricciones. Las consecuencias son que cada vez crecen más los dispositivos de control y que las empresas como Microsoft desarrollan con gusto y con buena intención de mantenerse siempre en primera línea como vendedores y como productores, y se restringe el contacto con el usuario. Hoy en día los DRM controlan la mayor parte de las características de un archivo digital y el acceso, las copias, las investigaciones, las actualizaciones. Todo sistema operativo exigen un software o un hardware que lo hacen con una marca, con unos códigos, con encubiertas, con una clasificación exclusiva que solamente se acepta esa marca porque son las que están controlando esa producción. Estas medidas son usadas para restringir las obras que no están cobrándose aparentemente el derecho de autor o que las restricciones DRM imponen al público, pero esto va mucho más allá de lo que el derecho de autor otorga. También la implementación de los DRM no está al alcance de los autores, sino al alcance de las grandes empresas editoriales, discográficas, productoras o sobre aquellas que el autor no tiene acceso. En general, estas empresas carecen de control sobre la producción o sobre el cobro al usuario. Estos DRM están incluidos en todo tipo de dispositivos digitales. Nadie tiene información de quienes lo compran, ni trae la información de las consecuencias. La infraestructura electrónica para la implementación de los DRM es lo que parte de la industria vende bajo el tentador nombre de computación confiable, sugiriendo un dispositivo con esa tecnología, argumentando que es más confiable para el usuario. Basta con advertir que la única función útil es proveer sus cimientos
El nombre de computación confiable está evidentemente pensado para despertar la sensación de que estos sistemas nos permiten controlar mejor lo que nuestros dispositivos hacen. Pero si esto fuera así, nos cabe preguntar, ¿cuál es el motivo de exigir que todos los dispositivos digitales estén equipados con esa tecnología o de criminalizar su elusión? Esta actitud demuestra un verdadero objetivo, que es precisamente quitar a los usuarios el control sobre sus dispositivos, transfiriendo a terceros, o sea, al proveedor del software, a la editorial o a la discografía, los recursos de ganancias. Son ellos los que se benefician y no el público usuario ni los autores. Quienes operan estos servidores tienen cadenas de distribución y control total que sostienen los sistemas de DRM en el mundo. Las leyes de este tipo ya están en varios países. En virtud de la presión de las corporaciones de medios y pese a la posición de las organizaciones en defensa de derechos del público y de muchos autores. Y hablando sobre dominio público, nos encontramos con el software libre. Las implementaciones de DRM y las legislaciones que los legitiman están en clara contradicción con los ideales del software libre. Legislaciones como DMCA, DADVSI, no solo criminalizan a quienes eluden las medidas técnicas de protección, sino que además permiten a los proveedores de contenidos prohibir la escritura de programas que permiten leer esos materiales, atentando contra la libertad de expresión de los programadores de software libre. Esto impide que quienes usamos software libre podamos contar legalmente con programas para acceder a contenidos digitales, aun cuando no hayamos violado ningún derecho de autor, negándonos nuestro derecho de libre acceso a la cultura. De tal manera que los proveedores nos imponen, así que software debemos usar o si queremos acceder a sus contenidos. El acceso a contenidos digitales sometidos a DRM usando programas modificados por el usuario es imposible y por lo general exige el uso de sistemas operativos privativos, poniendo serias trabas a la producción de software libre. Algunos de los derechos afectados son el derecho a leer y el libre acceso a la cultura, el derecho a la intimidad, el derecho a realizar copias en casos particulares, la realización de obras derivadas. También viola la crítica y el comentario público, incluyendo el derecho a la libre expresión, en particular aquella que hacen los periodistas investigando o recurriendo a archivos definidos. Los derechos de copia. El dominio público, al revisar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se encuentra que el artículo 8 dice: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Los DRM fueron creados para regular el acceso de los usuarios y respetar los derechos de los titulares. El desmedido interés de la industria y el comercio por el acrecentamiento de ganancias los convirtió en mecanismos técnicos de restricción al acceso y copia de obras
publicadas en formatos digitales. La consecuencia que arrojó la aplicación de los DRM es totalmente contradictoria con el propósito para lo que fueron creados: proteger los derechos de autor. En ningún momento protege los derechos de autor. Al contrario, acrecenta las ganancias de las industrias proveedoras.